Chicos, buenos días. La clase del día de hoy es sobre edad de los metales. Simplemente para recordarles, chicos, ya habíamos hablado de la etapa de piedra, en el cual se dividía por el paleolítico. Ya recordemos que el hombre paleolítico era un hombre nómada, ¿verdad? Que se iba de un lugar a otro, no tenía un lugar estable de vivienda, en busca de comida. Muy bien. Y por otro lado teníamos que la etapa neolítica. ¿En qué se diferenciaba con el paleolítico? Muy bien, chicos, en el que aparecía la agricultura y la ganadería, y entonces se volvían sedentarios. Excelente. Entonces, esta etapa justo termina con ¿qué? Con la aparición de los objetos de metal, conocidos también como la edad de los metales. ¿Ya? Se dice entonces que esta edad empieza de los 5000 años antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. Miren, justamente de lo que estábamos hablando. El hombre paleolítico, como ya hemos dicho en clases anteriormente, se caracterizaba ¿por qué? Por ser cazador y recolector. Excelente. Y que ellos vivían en aldeas, ¿no? Que eran nómadas. Y su arte era rupestre. Muy bien. En el neolítico, los hombres ya conocían lo que era la agricultura y ganadería. Ya tenían aldeas sedentarias y muy bien, sus materiales ya estaban con unas piedras que la técnica estaba más especializada. Excelente. Ahora, entonces vamos a pasar por la edad de los metales, que se divide en la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ya? Vamos a desarrollar toda esta edad hermosa. A ver, entonces, la edad de los metales, ¿ya? Surge a finales del neolítico. Se da con el descubrimiento de la metalurgia y se divide en ¿qué? Como ya le hemos dicho, cobre, bronce y hierro. ¿Cuáles son los principales inventos y avances de esta edad? La rueda, la vela, el arado, regadío y canales. También se dan nuevas actividades, ya que ellos desarrollan el comercio. Nuevos hábitats, porque aparecen ya las ciudades, justamente porque ellos ya se vuelven sedentarios. Las nuevas ocupaciones, como son de comerciantes, guerreros y sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Apareció una jerarquía social de privilegiados que estaba conformado por los sacerdotes y los guerreros. Muy bien. Aquí tenemos la edad de cobre, conocida también como calcolítico, que abarcan los años de 5000 a 1800 años antes de Cristo. La edad de bronce, que abarca de 1800 a 800 años antes de Cristo, y por último la edad de hierro, de 800 años antes de Cristo hasta el siglo I. Como les comentaba, chicos, entonces las herramientas agrícolas en esta edad ya cambian. Los arados de madera ya se sustituyen ahora por otros de reja de metal. Asimismo, los bueyes son aquellos que reemplazan, sustituyen a las personas que antes se encargaban de estar arrastrando el arado. Aparecen también otros instrumentos agrícolas, como son los hoces y guadañas. ¿En qué tiempo se da esto? Antes del 3500 años antes de Cristo, donde también se inventa la rueda. Muy bien. ¿En quiénes creían en la edad de metales? ¿A quienes rendían culto? Al sol, ¿no? A dioses en forma de animales. Ellos también celebraban sus ceremonias en las cuevas, en santuarios, en ríos. ¿Qué hacían ellos? Arrojaban sus objetos metálicos como ofrendas. Entonces, en la edad de los metales también se desarrollaban creencias que en el más allá, y hacían un culto a los muertos. ¿Qué pasaba? Utilizaban en ese momento urnas de cerámica,
¿ya? Y los rodeaban, ¿no?, de un ajuar que estaban de joyas y vajillas. Se enterraban en necrópolis. Este vocablo, recuerden que ya lo hemos visto. Necro, que significa muertos, y polis, que significa ciudad. Entonces se enterraban en ciudad de los muertos. ¿Cuál era su característica, chicos? Muy bien, que eran enterrados en manera rectangular. Muy bien. Y en esta edad también se practica la incineración, ¿ya? Que era quemar el cadáver del difunto. ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué pasa? Cuando ya aparece la metalurgia, esta tiene varias consecuencias. Entonces, había una mayor especialización en su trabajo, ¿ya?, una diferenciación social marcada, se desarrolla también la actividad guerrera, ¿no? Los pueblos ya se juntan para defenderse y pues la mujer pasa a un segundo plano en la sociedad. ¿Cómo vivían en esta edad? Ellos habitaban poblados ya permanentes, porque recuerden que ya no eran nómadas, y que se situaban en lugares elevados. ¿Ya? Estos asentamientos estaban rodeados por murallas y las viviendas tenían dos características: las rectangulares y las circulares. Muy bien. ¿Cómo era el medio natural en ese tiempo? Semejante al neolítico, ¿ya? Las principales actividades eran la agricultura, seguían siendo, conjunto con la ganadería. Las herramientas de metal y el regadío sí hacen que aumenten pues los cultivos y se aprovechen mejor los productos obtenidos del ganado, ¿ya? Y otra cosa importante es que apareció el comercio. ¿Para qué? Para intercambiar los metales. Recuerden que aquí todavía no hay moneda. ¿Cuál era la técnica que tenían ellos para trabajar el metal? En primer lugar, extraían el mineral. Luego se fundía el metal en un horno, ¿ya? Luego se enfriaba y se quitaban las escorias, se volvía a fundir y por último se vertía en un molde. ¿Cuáles eran los materiales que ellos hacían? Ellos fabricaban sus armas. Miren, por ejemplo, aquí hay un molde, ¿no?, para su espada. Este es para el mango y este para la espada en sí. Entonces ellos mismos producían sus armas y sus instrumentos agrícolas como para el arado de la tierra. En cuanto al arte, chicos, ellos utilizaban sobre todo, miren, el color rojo, ¿no? Si bien es cierto, hacían figuras humanas, pero también hacían animales, ¿ya?, de perfil. Seguían con las figuras geométricas e pintaban también sus ídolos religiosos. La edad del bronce. Ellos utilizaban, ¿no?, para que sus instrumentos como la espada, el puñal, el casco y la punta de lanza. Recuerden que también en ese tiempo ya ellos eran guerreros. Aparece la metalurgia, ¿no?, como es el collar, el espejo, el diadema, el alfiler. Luego pasamos a la edad de hierro, que es la que desplaza al bronce por su dureza y su menor costo. ¿Dónde utilizan ellos el hierro? Para sus labores agrícolas, ¿ya?, sobre todo para los arados, en las actividades cotidianas como son el hacha, el cuchillo, las podadoras, y en las armas de guerra como son en las espadas, las puntas de flecha y las lanzas. La economía, ya la base de la economía sigue siendo, tal como en el periodo neolítico, la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué pasaba? Como habían nuevos inventos para el arado, ya que iba a ser tirado por los bueyes, como ya habíamos comentado antes, y había un mayor número de tierras dedicadas a la agricultura, estos dan unos excedentes de alimentos. También surge la minería y el comercio de los metales. Se inicia la fundición de metales utilizando pues diversas técnicas para cada uno de ellos.
¿ya? Y el comercio se extiende por los valles fluviales. Se da la ruta del estaño y la ruta del cobre. Recuerden, chicos, que todavía no existen monedas y que el comercio se desarrollaba a través del trueque. Muy bien. En cuanto a la organización política, chicos, las ciudades ya crearon formas de gobiernos y normas. ¿Ya? Estaban los gobernantes, ¿no? La red de funcionarios que se encargaban de recaudar los impuestos, el ejército, que se hacían cargos de la seguridad, y por último los sacerdotes, que garantizaban el ejercicio de la religión estatal. ¿Cuáles fueron los avances en esta etapa? La rueda, ¿no? Que era usada, como les había comentado, en carros que eran tirados por bueyes, ¿sí? O en los tornos también, que permitían trabajar la cerámica con mayor rapidez, y en la molienda de granos y cereales. La vela, que se empleó también en los barcos para aprovechar la fuerza del viento, con lo cual mejoró la navegación. Religión. Se continúa con el culto a la madre naturaleza, ¿ya? Y teníamos también una divinidad masculina, como era el sol, el principal fertilizador que daba vida a todos los seres de la naturaleza. Los entierros eran con ajuar funerario, como ya les había comentado anteriormente, ¿ya? Las tumbas estaban en cista o en tinaja, y dentro de los rituales funerarios estaba la inhumación e incineración. Por último, chicos, con respecto al arte, aparecen diferentes tipos de cerámica. Aparece la orfebrería, que eran adornos y utensilios de metal, y continúan con la construcción de monumentos megalíticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es lo que habíamos estado viendo, ¿no? De cómo hacían ellos la espada. Bueno, chicos, vamos a dejar el tema allí. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos mañana. Cuídense.